tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine. Son las 4:30 y aquí arranca nuestro programa de hoy, viernes, que un día más hace honor a su nombre. Esto es un magazine, una revista. Cada página la dedicamos a un tema diferente. Vamos a empezar hablando de despoblación, más bien de buenas ideas para frenarla. Eso es lo que ocurrió ayer en unas jornadas organizadas por UBU Verde en colaboración con Sodebur en Villadiego, que ya el título me parece revelador de lo que ocurrió allí. Buscar inspiración para la repoblación rural. De eso vamos a hablar con la persona que ha coordinado esta jornada y otras actividades desde la Universidad de Burgos para temas de despoblación. Además, vamos a hablar de cultura desde distintos puntos de vista. Mi compañera Leticia Gutiérrez ha estado con un escritor del que les traemos un reportaje y además nos acompañarán dos miembros de la compañía Ronco Teatro para hablar de la obra que van a representar mañana sábado en el Museo de la Evolución Humana, Inútil sin referencias se llama, y es una tragicomedia sobre la crisis de los 50. Después les damos más claves. Además, como cada 2 semanas nos va a visitar Jon Arribas. Jon te lo busca. Normalmente Jon nos trae diferentes proyectos, reformas que ha realizado. Nos gusta ver el antes y el después de los lugares en los que actúa, después de su paso cómo ha quedado. Bueno, pues hoy vamos a hablar de tendencias en reformas y en espacios, particularmente en la cocina de las casas. Les vamos a dar buenas ideas, que es algo que Jon tiene para dar y regalar. Y además vamos a hablarles de una iniciativa que un año más y desde 2005 viene realizando el Sindicato de Trabajadores y Trabajadores de la Enseñanza. Se trata de un calendario coeducativo dedicado a diferentes temas. Este año, Tiempo de Mujeres, que así es el nombre del calendario, está dedicado a las mujeres en el cine. Vamos a ver el calendario y vamos a reflexionar sobre el papel de las mujeres en el cine y la búsqueda de referentes para llevarlos a las aulas también a través de iniciativas como esta. Todo eso y algunas cosas más, como un directo con Gerardo de Mateo, que nos va a presentar a una emprendedora rural, una estilista, una peluquera que se desplaza por toda la provincia con su furgoneta y sus maletas cargadas de los utensilios de peluquería y estética para ofrecer servicios que en algunos pueblos no hay. Pues ella acude a las llamadas de sus clientes. Fíjense, esta podría ser una iniciativa de crear actividad en el medio rural, de fijar población y de mantener servicios que son muy importantes. Justo de eso y de otras iniciativas en positivo se habló ayer en una jornada de trabajo que se celebró en Villadiego, a la que asistieron más de 150 personas, donde una veintena de emprendedores, en su mayoría jóvenes, expusieron sus apuestas vitales y profesionales orientadas al medio rural. El coordinador de esa sesión de trabajo me acompaña esta tarde. Esta es una iniciativa, como les decía al principio, organizada por la Universidad de Burgos a través de UBU Verde. Me acompaña su director, Luis Marcos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y una iniciativa en colaboración con Sodebur y también con la Junta de Castilla y León. Luis, antes de profundizar en las cuestiones que se abordaron en la jornada de ayer, danos una fotografía de lo que ocurrió ayer en Villadiego. ¿Qué tal salió todo? Bueno, todo muy bien. Era una jornada intensa porque desde que salimos de Burgos a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, un poco más tarde que regresamos a las 9:30, pues fue una jornada de inmersión. Y bueno, fundamentalmente los protagonistas eran los estudiantes de la Universidad de Burgos, que eran más del 50% de los participantes, de esas 150 personas que estuvimos allí reunidos, y como el lema precisamente era el objetivo que buscábamos con ese lema de buscando inspiración para la repoblación rural, era acercar a la gente joven oportunidades para que visualicen el territorio rural como un espacio para acciones de emprendimiento, de formación, de búsqueda de su proyecto vital, y eso creo que lo conseguimos.
Luis, vamos a detenernos en unos cuantos aspectos que ya se han mencionado, pero quiero empezar hablando de la colaboración que se ha establecido entre la Universidad de Burgos, a quien representas, y ISODEBUR para llevar iniciativas como estas y llevarlas además al medio rural. Ese me parece el primer punto de interés de esta jornada, porque lo más importante es no solo crear ese foro, sino llevar también expertos a los sitios donde es más acuciante las necesidades que se abordan y de paso generar cierta actividad, incluso económica, en los puntos en los que se desarrolla, ¿no? Sí, la Universidad de Burgos, todos pensamos que es la Universidad de la ciudad de Burgos, y es verdad, pero somos también la Universidad de la provincia de Burgos. Y entonces, este tipo de acciones que lo que intentan es revitalizar, debatir, estudiar cuestiones relacionadas con el territorio y especialmente con el problema enorme de la despoblación, buscando alternativas que sean positivas, que sean motivadoras, es decir, no quedarnos en la pena, no quedarnos en el desconsuelo, sino al revés, utilizarlo como una especie de revulsivo para salir adelante. Pues el mejor escenario para hacerlo es en el propio territorio rural, en las propias comarcas de la provincia. Y bueno, pues el Ayuntamiento de Villadiego se ofreció desde el principio a albergarlo, nos atendieron estupendamente todas las personas de allí y bueno, pues yo creo que todos nos fuimos muy contentos de haberlo hecho en un pueblo de nuestra provincia y bueno, la idea que tenemos en la medida de lo posible, que casi siempre es posible, siempre hay algún problemilla, pero bueno, hay que solventarlos. Intentaremos que de estos programas de actuaciones que estamos realizando, formativos, de jornadas de trabajo, de prácticas, de voluntariados, hacerlos en localidades de nuestra provincia. Luis, ¿de qué trataba la jornada al final? ¿De mostrar referentes a esos estudiantes de la Universidad de Burgos a los que ya te has referido para ver que se pueden desarrollar iniciativas profesionales en el medio rural? ¿Ese era el objetivo? Bueno, era uno de los objetivos. Intentábamos, como fue una jornada bastante densa, intensa, cubrimos más objetivos porque también había profesores de la universidad que están realizando parte de su labor docente o de su labor investigadora relacionada con estos temas. También había personas que ya están trabajando, que han montado sus empresas, que están en los pueblos y que, bueno, de cierta manera quieren también contribuir a revertir esta situación en la que estamos. Y bueno, pues lo articulamos como en tres ámbitos. Uno primero, en que los gerentes de los grupos de acción local de la provincia y algunos de provincias limítrofes expusieron la experiencia de 25 o 30 años que llevan trabajando en acciones de dinamización rural, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, cómo les gustaría que fuera el futuro. Es decir, así los asistentes pueden conocer algo de lo que se lleva ya haciendo, porque bueno, no somos los primeros que nos ponemos a trabajar en el medio rural. Luego, por otro lado, representantes de los equipos de trabajo que tenemos en la universidad para la repoblación rural, desde el punto de vista del emprendimiento, del medio ambiente, de la digitalización, de la cultura, etcétera. También expusimos un poco lo que estábamos haciendo, pero el plato fuerte era la sesión de tarde, que eran 3 sesiones en las que pues tuvimos a casi 25 personas jóvenes que están realizando, bueno, que han hecho de vivir en el pueblo su leitmotiv y que están contentos, están motivados y esa vitalidad que nos transmitieron a todos, pues eso no tiene precio, porque por mucho que leas, por mucho que estudies, las vivencias compartidas somos humanos y nos siguen tocando el corazoncito mucho más que un tocho o un PDF. Me gustaría que después nos acercases a alguna de esas iniciativas para poner también un ejemplo en positivo de cosas que se están poniendo en marcha y que están funcionando. Pero, verás, Luis, yo hablo a menudo de problemas relacionados con la despoblación o con la vida en el medio rural con muy distintos colectivos. Y hay un tip que se repite entre los interlocutores que me acompañan, y es que durante varias generaciones, o las 2 últimas generaciones, se ha educado a los niños del medio rural en salir,
se les ha educado, tú estudia para que puedas encontrar un futuro, y siempre ese futuro estaba fuera del pueblo. Para una generación anterior a la mía, por ejemplo, de hecho, quedarse en el pueblo era sinónimo de fracaso. Ahora mismo, esa situación yo creo que tiene otra lectura diferente, pero arrastramos muchos jóvenes educados para salir. Vosotros estáis poniendo ejemplos de lo contrario, pero estáis trabajando con estudiantes muy jóvenes que están iniciando primero su carrera académica y después su carrera profesional. ¿Sigue estando presente ese tipo de mensaje? Sí, porque en el fondo la realidad ahora es que la mayor parte de los jóvenes que salen de los pueblos para estudiar en la universidad, obtener una titulación superior, son muy pocos los que luego consiguen encontrar un empleo vinculado a esos estudios que han realizado en su pueblo o en su entorno. Es complicado y desde ese punto de vista yo creo que las familias y el mensaje que se traslada en el territorio rural es que salgas de aquí porque aquí pues no hay nada que hacer. Esa situación que comentas de 2 generaciones anteriores a la nuestra, en parte todavía existe. Y por eso es tan importante, desde nuestro punto de vista, visualizar el medio rural no como un espacio del que hay que huir, sino no como una cárcel donde te quedas solo si no tienes otra alternativa, sino al revés, como un territorio de oportunidades. Y tiene muchas oportunidades. Y no solo las profesionales, porque desde luego el poder hacer lo que te gusta es algo excepcional, pero poder hacerlo en el sitio que te gusta, viviendo en la naturaleza, compartiendo un espacio rural con generaciones que llevan cientos y cientos de años allí, y encontrando tu identidad y además pudiendo realizar otras muchas cosas, porque la verdad es que vivir en un pueblo te permite trabajar, pero te da muchísimo más tiempo que el vivir en una ciudad, sobre todo si se trata de una gran ciudad, donde en desplazamientos y en otro tipo de actividades pues se pierde mucho tiempo y puedes tener, pues bueno, lo hemos visto todos con la pandemia, pues una calidad de vida, una sintonía con la naturaleza, un encontrarte contigo mismo. No todo el mundo está hecho para eso, pero desde luego estamos convencidos de que hay mucha gente que viviría más feliz en el pueblo, en el campo, en el territorio rural, si las condiciones fueran más sencillas. Luis, te iba a preguntar por algún ejemplo, pero luego tenemos poco tiempo, porque además Luis tiene un compromiso muy importante dentro de un rato y no quiero entretenerte, y como vamos a tener una emprendedora rural, nos va a servir de ejemplo para hablar de iniciativas en positivo. Pero sí quiero plantearte una última cuestión. Estamos hablando casi siempre de oportunidades de desarrollo profesional, de oportunidades de empleo, que pasan por el sostenimiento económico, que es imprescindible, por supuesto, no vamos a debatir sobre eso. Pero también yo me he encontrado con mucha gente que no se plantea un futuro en el medio rural porque el modelo de vida, no solo el medio de vida, sino porque el modelo de vida pues no satisface a las inquietudes de una persona joven. Hablo de oferta cultural, por ejemplo, o de socialización, en fin, muchas cuestiones que no se trata solo de lo económico, que pasan por las infraestructuras tecnológicas, por ejemplo, un montón de cuestiones que tienen que ver con el resto del tiempo que no dedicamos al trabajo y que en un medio rural, además, es mejor y de mayor calidad, ¿no? ¿Cómo ven los jóvenes esa parte? Bueno, yo creo que los jóvenes no son un mundo homogéneo, sino que hay muchas perspectivas. Hay mucha gente joven que para ellos ahora el contacto con la naturaleza es un valor pues casi más importante que el salario que puedan recibir, ¿no? El vivir a gusto. Y entonces desde ese punto de vista tienes toda la razón de que hay obstáculos, además del laboral, para poder vivir en el pueblo. La dificultad para acceder a una vivienda, la dificultad también para tener una vida social o una vida cultural en el esquema que entendemos en el ámbito urbano. Que igual es equivocado el esquema, ¿eh?
No, bueno, yo creo que hay perfiles para todas las personas y yo creo que lo ideal en la vida es que cada uno encuentre su camino, ¿no? Y ese camino no es idéntico para todos, porque no somos fotocopias, somos personas absolutamente diferentes unos de otros. Y desde ese punto de vista se habló también mucho del papel de la cultura y de las iniciativas culturales y del ocio en el mundo rural. Porque y muchas de las acciones de emprendimiento que se están realizando están vinculadas precisamente con ese perfil, ¿no? Como por ejemplo ahora son mucho más seductores a veces festivales que se realizan en un bosque, en un espacio natural, que los que se realizan pues, en un polígono industrial, en la periferia de una gran urbe. Entonces, desde ese punto de vista también el trabajo sobre la repoblación rural es muy poliédrico, afecta a muchos factores y hay que tenerlos todos en cuenta. Por eso es tan complejo. Luis, me gusta que vengas de vez en cuando porque nos traes siempre temas muy interesantes. Además, me consta que seguís trabajando, que la jornada de ayer es una de las actividades que ponéis en marcha desde la Universidad de Burgos sobre esta cuestión. Así que espero que nos veamos muy pronto para seguir profundizando en estas cuestiones y haciéndonos eco de las iniciativas que desarrolláis. ¿Cuál será la próxima? Bueno, pues estamos intentando articular en las cabeceras de comarca distintas acciones, pero ahora que llega marzo, bueno, todavía estamos, bueno, pero está a la vuelta de la esquina. Es la época más adecuada, por ejemplo, para hacer muchas acciones de voluntariado relacionadas con plantaciones forestales, con rehabilitación de hábitats, y nos da excusa para muchas cosas más. Estupendo. Y es importante que vosotros, desde los medios de comunicación, sigáis haciendo eco de esa necesidad de visibilizar nuestros pueblos y de lo bonito que es vivir en ellos y conocerlos. Estupendo, pues seguiremos haciéndolo. Muchísimas gracias por la visita y que vaya muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. En 8 Magazine cambiamos de asunto. Vamos a hablar de arte a través de un libro, Otra historia del arte, que firma Miguel Ángel Cajigal, más conocido como el barroquista, que presentó Burgos para presentar su primer ensayo, Otra historia del arte, un libro muy recomendable, según mi compañera Leticia Gutiérrez. Adelante, Leticia. Hoy tenemos el placer desde el Museo de la Evolución Humana de conocer a Miguel Ángel Cajigal, historiador del arte, profesor y divulgador cultural, conocido en las redes sociales bajo el seudónimo del barroquista, que nos viene a presentar este libro, Otra historia del arte. No pasa nada si no te gustan las meninas. Bueno, lo primero que queremos saber, Miguel Ángel, bienvenido a Burgos, ¿qué tal? Muchas gracias. Es cómo ha sido la toma de contacto con esta ciudad que creo que ya conocías de anteriores ocasiones. Sí, esta es la tercera vez que estoy en Burgos y la verdad es que es una ciudad a la que tengo mucho cariño porque uno de mis primeros congresos cuando yo era jovencillo investigador fue aquí precisamente en Burgos, un Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Entonces la verdad es que es una ciudad que me encanta. ¿Qué os voy a decir? La verdad es que es una ciudad maravillosa. Es una ciudad además con muchísimo arte, con mucha historia y patrimonio, pero ¿con qué conjunto arquitectónico, con qué iglesia o con qué calle te quedas tú? Yo debo decir que para salirme un poco de la catedral, que evidentemente es la catedral y que es el centro de todo, me quedo con Miraflores, que me encanta, me gusta muchísimo, y el retablo particularmente de Miraflores me parece una de las joyas del arte en España y no es tan conocido, y luego evidentemente con Atapuerca. Aunque yo no sea de esa especialidad, estamos hablando de un valor universal, entonces bueno, ahí yo creo que es evidente que voy a tirar un poco por Atapuerca. Además yo he visitado el yacimiento de Atapuerca, hace unas visitas fantásticas, me encantaron cuando pude hacerlas y es algo que siempre llevas un poco dentro. Eres gallego, eres muy conocido por colaborar en diferentes programas de radio, también en el programa de televisión española El Condensador de Fluzo, y por ese seudónimo, el barroquista. A ti el barroco te vuelve loco, ¿no? A mí el barroco, si no es barroco, es barraca, que decían en La Bella y la Bestia, ¿no? Sí, el barroco me gusta mucho. No es necesariamente la única etapa que me gusta, pero sí que cuando empecé a divulgar, mi idea, ahora ya muy rebasada, era hablar específicamente de barroco, un poco para vencer ese miedo que mucha gente tiene a ese estilo, teniendo en cuenta que es un estilo que le gusta a mucha gente, pero no lo sabe. La gente tiene ciertas como ideas preconcebidas y luego resulta que cuando ve obras de artistas barrocos le encantan. Entonces me gustaba mucho esa época precisamente por eso. Disfrutar de las obras sin prejuicios, con total libertad, sin estereotipos, es lo que nos propones en este ensayo, que por cierto ya va en la 4ª edición. Sí. Eso significa que está gustando mucho. Está gustando, la gente además habla conmigo por redes sociales. La ventaja de tener un perfil en redes sociales es que la gente te pone fotos
fotos o te manda mensajes, y la verdad es que es muy bonito porque es un libro que se está vendiendo bien, pero que además se está leyendo bien, que yo creo que es lo más importante. La gente se lo está leyendo y parece que le está gustando, y eso a mí es lo que más ilusión me hace, realmente. ¿Y qué crees que es lo que engancha al lector? ¿Qué es lo que tú quieres transmitir para disfrutar del arte precisamente sin estereotipos? Sobre todo que la historia del arte es una disciplina que nos ayuda en general a conocernos mucho mejor entre culturas, entre personas, y que es un libro que yo creo que se lee cómodo, fácil, ¿no? Yo puse mucho empeño en que fuese un libro sencillo de leer, que es algo que a mí me parece muy importante. A veces en las disciplinas académicas o científicas, sean las humanidades o las ciencias puras, nos perdemos un poco en una dialéctica a veces un poco enrevesada para la gente. Y yo creo que ahí ponemos demasiadas barreras. Esas barreras son las que yo intento, evidentemente, saltarme en las redes sociales en la medida de lo posible, y con el libro también lo intenté de una manera con más empeño todavía, ¿no? Que cualquier persona pudiera leer el libro, pudiera entenderlo y de repente descubrir que hay una disciplina que se llama Historia del Arte, que es muy importante y que aporta muchas cosas. ¿Crees, por tanto, Miguel Ángel, que nos enseñan mal o de forma enrevesada el arte cuando leemos libros, cuando nos formamos en los institutos? Depende del libro. Es difícil, claro, coger el hilo, ¿no?, de lo que nos cuentan muchas veces. Depende del libro, depende de la persona que has tenido como profesor o profesora. Yo tuve un profesor magnífico de Historia del Arte y seguramente sin él no habría sido historiador del arte. Pero es cierto que hay una barrera importante, sobre todo yo creo que en los museos. Los museos siguen todavía teniendo una tendencia a ser lugares para gente ya entendida y no deberían ser, porque los museos sirven a toda la sociedad, no solo a la gente entendida. Así como los museos de ciencia, como este mismo Museo de la Evolución Humana, ya tienen una dinámica normalmente mucho más didáctica, mucho más abierta, de explicar las cosas para todo tipo de niveles y todo tipo de públicos. A los museos de arte todavía les falta eso, y no todos, ¿eh? Los hay que están muy avanzados, otros menos, y hay ganas de avanzar más en esa dirección, pero todavía se sigue dando por supuesto que si entras a determinados museos tienes que venir aprendido de casa. Y a mí eso me parece un error, sobre todo porque en el fondo estás poniendo pues una mampara entre el público y el museo, y al final el público se queda fuera, se siente intimidado. Los museos de arte a veces pueden intimidar mucho, sobre todo los grandes. Y si tú al final ves que la gente se burla de ti porque entras a un museo grande, te sacas el selfie con el cuadro famoso y te marchas, al final es que a mucha gente no le damos más alternativa, no le damos otras herramientas para que sepan hacer más cosas en un museo que entrar, sacarse un selfie y marcharse. ¿Cómo nos enseña este libro a disfrutar más del arte? Teniendo en cuenta, por un lado, que hay una serie de tópicos y clichés que tenemos muy asumidos desde siempre y que son falsos, ¿no? La idea, por ejemplo, de que no había mujeres artistas hasta un determinado momento, pues no es cierto. O que las mujeres artistas hacían un arte que no era tan bueno como el de los hombres, pues tampoco es cierto. O la idea de que hay unas obras de arte que son las que todo el mundo conoce, que son mucho mejores que las obras que la gente no conoce, es lo que llamamos el canon, pues tampoco es cierto. Quitando un poco ese tipo de mitos que hemos asumido y que yo creo que no nos ayudan a ver el arte de una manera más global, sino que nos hacen estar hablando siempre de los mismos artistas, casi siempre hombres, casi siempre de los mismos países, casi siempre occidentales. Entonces, todas esas cosas yo creo que si las vamos desmontando poquito a poco, la gente puede disfrutar mucho más, ¿no? Luego también hay clichés y tópicos con los que intento luchar todos los días, ¿no? La idea de que el arte actual es una tomadura de pelo, o que el arte contemporáneo no es interesante, o que los artistas actuales y las artistas actuales en realidad no tienen talento, esas cosas que son un poco terribles y que hay gente que las piensa realmente, y que yo creo que si abriesen un poquito la mente y admitiesen un poquito más de posibilidades, como las que yo planteo en el libro, podrían ir a una exposición de arte contemporáneo y de repente disfrutar. Hace poco tiempo una seguidora me decía que, por mensaje, me decía que no le gustaba nada el arte contemporáneo, no le gustaba nada el arte abstracto, y que después de leer el libro fue a una exposición de arte abstracto y no recuerda haber disfrutado nunca tanto en una exposición. Hombre, yo no sé si me lo decía para que yo estuviera contento con el libro, pero ese tipo de reacciones son precisamente las que yo busco con el libro, ¿no? Que alguien de repente entre en un museo en el que a priori a lo mejor hay cosas que no le habrían interesado y de repente se dé cuenta de que tiene otras claves o otros asideros para amarrarse mientras va a disfrutar. ¿Cómo es el museo particular que está interiorizado en el barroquista, en tu persona, Miguel Ángel? Pues es un museo acogedor, un poco friki, muy friki. Yo realmente soy una persona muy friki. Me gusta mucho lo que hago y me gusta mucho el arte. Y es un museo muy diverso, muy variado,
donde puedo mezclar cosas de este mismo año o del año pasado con obras de hace 2000 años o 3000 años. La verdad es que soy bastante ecléctico en mis gustos. La gente que me sufre, mi pareja, que es la que más me sufre cuando vamos a museos, sobre todo en vacaciones, sabe que hay algunos temas que a mí me vuelven loco y que a priori mucha gente pensaría que no, porque me llamo el barroquista. Entonces, mucha gente pensaría que en un centro de arte contemporáneo a lo mejor no estoy muy interesado, pero me encanta. O el arte clásico, el arte de Grecia y Roma, que es una de las partes que siempre me interesó más, también es una época que me gusta especialmente, o el arte medieval. Aquí que estamos en Burgos precisamente con una de las catedrales más espectaculares de Europa, pues claro, ahí esa parte también es muy fuerte en mis gustos. ¿Consideras que la divulgación del arte está pasando por buenos momentos en la juventud o sin embargo se está deteriorando cada vez que pasa el tiempo? Yo creo que hay un buen momento ahora mismo para la divulgación en general, que es la explosión de esos nuevos canales que son las redes sociales y las plataformas digitales. Siguen existiendo los canales de comunicación o de divulgación tradicionales, como el libro, o como el programa de televisión, yo trabajo en uno, en el condensador de flujo, o como la radio, yo trabajo en 2 programas de radio también, en Julia en la Onda y en Galicia por Diante de Radio Galega, y esos siempre van a estar ahí. Pero yo creo que lo interesante es que hay nuevos formatos y esos nuevos formatos permiten hacer cosas nuevas. Permiten, por ejemplo, pues que tú hables directamente con Miguelón aquí en el Museo de la Evolución Humana y que él te pueda responder o te pueda contar cosas. Y me parece que eso es fascinante, porque hasta ahora los formatos tradicionales mantenían a las personas que hacían divulgación a distancia del público, siempre desde el púlpito de autoridad, ¿no? No necesariamente buscado, porque hay libros que están escritos con la intención de ser muy universales, pero había una distancia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando la gente veía los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente en la televisión, que hizo muchísimo, por el documental, por la televisión en España y por la naturaleza, y es un gran maestro, fue un gran maestro, pero tú veías a Félix en la tele y no tenías manera de replicarle. Si había algo en el documental que estaba mal o que había un error, no tenías manera de corregirle. Y no tenías manera tampoco de relacionarte con él. Félix Rodríguez de la Fuente salía en la tele y menos la gente que le conociese en persona, para la mayoría de la gente era una figura desconocida. Ahora, gracias a Instagram, gracias a Twitch, a Twitter, a lo que se te ocurra, en realidad hay 1000 plataformas posibles, tú puedes hablar directamente con gente de la misma categoría que en su momento fue Félix Rodríguez de la Fuente, plantearles una duda o decirles, mira, estoy con mis alumnos del instituto trabajando este tema y no sé cómo enfocarlo. Y te pueden responder, que es una cosa que me parece fascinante, ¿no? Yo creo que las redes sociales tienen una enorme fuerza en ese sentido, que es lo que a mí me interesa. Y yo aprendo mucho. Yo en realidad uso las redes sociales para contar cosas, pero también para leer, para escuchar y para aprender mucho del resto de la gente. Es un contacto de tú a tú que desde luego significa muchísimo tanto para los autores como para el público que os sigue. Miguel Ángel, además de esas colaboraciones en radio y en televisión y leer este libro de obligada lectura, Otra historia del arte, ¿en qué más proyectos estás inmersos en la actualidad? Pues sigo con mi exposición, una exposición grande que comisarié junto a Débora García Bello para el Xacobeo, que se titula Galicia Futura. Es una exposición que estrenamos y estuvo durante 6 meses abierta en Ciudad de la Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela, pero que ahora va a itinerar por el resto de Galicia, esa Galicia Futura. Y es una exposición también que busca ser muy abierta, muy dinámica y muy divulgativa, mezclando cosas que tradicionalmente no se mezclan, ¿no? La ciencia y el arte, por ejemplo, que hace mucho tiempo que nos olvidamos de que la ciencia y el arte fueron de la manita durante mucho tiempo y no sé por qué las separamos, ¿no? Esa hiperespecialización, que es muy buena para otras cosas en los estudios, ha hecho que creamos que la ciencia es una cosa y el arte es otra completamente distinta, cuando normalmente avanzaban unidas. Y luego tengo algunos proyectos más, ¿no? Ando por ahí dándole vueltas a más cosillas que a ver si próximamente puedo ir haciendo pública, en el mundo editorial incluso. La verdad es que hay varias cosas encima de la mesa y proyectos muy emocionantes, pero bueno, como yo soy una persona que le gusta coger las cosas con ánimo, con cariño y volcarse mucho, también intento dosificarme, porque si no te puedes saturar fácilmente. Miguel Ángel, muchísimas gracias por compartir estas vivencias con nosotros, por acercarte al Museo de la Evolución Humana, donde vas a presentar este libro, Otra historia del arte, y a seguir haciendo tantas cosas y sobre todo con esa pasión por divulgar el arte sin estereotipos, que es muy importante, sobre todo para captar a muchos más seguidores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Son casi las 5 de la tarde, las 4:59. Seguimos en directo. De hecho, nosotros no hemos parado, porque yo estaba charlando ya con mis siguientes invitados, pero me alegra mucho que se incorporen ustedes a esta conversación, igual que espero se incorporen a la cita que tienen mañana en el Museo de la Evolución Humana,
con la representación de la obra Inútil sin referencias. Me acompañan dos miembros de la compañía Ronco Teatro. Andrés García, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Lo mismo digo, Andrés. Y Ana García, también de Ronco Teatro. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada también. Hacía tiempo que no compartíamos plató, porque a Andrés le hemos visto a menudo, pero a Ana no. Y si me lo permites, Andrés, me alegro mucho de que esta vez nos acompañe. Les suelo mandar, que es la cara visible de Ronco. Es verdad, es Sí, verdad. sí. Bueno, Le pero de vez conoce en más cuando gente. ven tú también. Tú Ana mándale no. siempre que quieras, Sí. pero de vez en cuando ven tú Sí, también. sí. De Estupendo. todas formas, también viene acompañado también. A veces mandamos a Violeta, otras veces a Ori, pues depende de cómo estemos, pues de la compañía, para que vean también que Andrés está bien acompañado. En esta ocasión tiene especial sentido que estés aquí, Ana, porque sobre el escenario, mañana en el Museo de la Evolución Humana, estáis los dos. Estamos los dos juntitos en este espectáculo, que era un espectáculo que él quería hacer. Yo pensé que no iba a salir, pero al final, Yo les he contado antes a los espectadores, al inicio del programa, que es un espectáculo sobre la crisis de los 50. He simplificado mucho, me gustaría profundizar un poco más con vosotros, pero vosotros, ¿qué sabéis de la crisis de los 50? ¿Qué es eso? Sí. Bueno, igual no solamente de la crisis de los 50, sino de las crisis existencialistas, ¿no? De estas que bueno, como se dice en el propio espectáculo, bueno, si tú has estado en crisis siempre, ¿no? Hay gente que pasa la crisis de los 20, de los 30, de los 40, de los 50, ¿no? Y en este caso, pues bueno, junto a la crisis, que yo no sé si tenía crisis o no tenía crisis, pero a mí el poemario de Ricardo de Sola me gustó mucho, me llamó mucho la atención, y entonces a partir de ahí fue cuando empezamos a elaborar el espectáculo, y decía Ana, pero esto no va para ningún lado, y luego lo que decimos en el espectáculo, que esto no va para ningún lado, ¿no? Y al final salió el espectáculo, y es eso, es una pequeña reflexión, digamos, en torno a las crisis existencialistas, sin más, así, sencillito. Sin adscribirnos a los 50 ni a los 40, las crisis existencialistas. Ana, ya se ha referido Andrés a de dónde parte este espectáculo, que es ese poemario Causas Perdidas. Me gustaría que me hablases de ese texto y también cómo desde ahí después se construye un espectáculo. Es algo que vosotros hacéis siempre y muy bien, ¿no? Porque es verdad, porque tenéis muchos ejemplos en vuestra trayectoria de espectáculos que habéis montado, pero trabajándolos vosotros y mucho además. Bueno, este poemario, Andrés, bueno, primero lo leyó Andrés, luego me lo pasó a mí, y nos gustaron sus poemas en general. Hablaban de eso, de un alma en crisis, ¿no? Y había uno de ellos que era el que más le llamó la atención, y entonces a partir de ahí dijo, es que realmente es como que bien expresado él, o que cómo me siento identificado con este poema, no en este caso concreto, sino en muchas veces, en muchos momentos de la vida. Entonces por eso fue cuando le decía yo, digo, bueno, es que tú eres una persona de crisis. Crisis quiere decir que rompes y arrancas para otra cosa, ¿eh? No quiere decir que estés en una crisis, pero en cualquier espectáculo también llegas a tener un momento que estás en crisis. Cuando estás creando, entras en crisis y de ahí sale algo y avanzas. Y entonces en ese poema dijo Andrés, es que me encanta, tenemos que conseguir hacer algo. Y dándole vueltas, dijimos, bueno, ¿por qué? Y claro, en principio era un espectáculo que quería hacer, y luego al final, pues yo me vi metida también dentro de esa crisis, ¿no? Yo soy la otra parte de la crisis. La otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda. Es como que nos hemos repartido. Él es la crisis en el que no sabes hacia dónde quieres ir o hacia dónde puedes ir, o estás bloqueado y tienes a esa otra persona que siempre está como empujándote un poco de, venga, muévete, que el movimiento te va a sacar de ahí, ¿no? Esa persona que no tiene por qué ser ni tu pareja ni un amigo, puede ser cualquiera que esté alrededor y que es el que te empuja a salir de donde te has metido, de donde no encuentras salida. Y entonces, a partir de esos poemas, pues hemos construido con todo ese poemario reflexiones hemos focalizado sobre la vida de Andrés. Vamos, no es todo real. Porque está personalizado. Bueno, pero es este modelo de autoficción, ¿no? Eso es. Eso es lo que hemos hecho. Porque me dicen, pero es que Andrés, no es que Andrés sea todo lo que hemos puesto ahí le pasa a él, pero sí que hemos personalizado en él para que se vea más identificado. Y lo que nos ha gustado mucho de lo que hemos recibido del público
es que cada uno se ve muy reflejado en la persona que está en crisis o la persona que empuja al que está en crisis. Entonces, siempre al final el sentirte reflejado y ver que a otras personas le pasa lo mismo que a ti en determinados momentos, pues siempre a la gente pues le relaja y se siente como, mira, este es como no sé quién, mira, tú eres como ese, y les oyes como murmullan ahí, ¿no? No, y además, claro, también buscamos eso, que el público se sienta, se sienta muy cercano, lo que decíamos antes de la cercanía física con el espectador, claro, en la sala en del este ME. caso llegáis a la sala del Museo de la Evolución, que es un espacio, no es que sea muy reducido, pero bueno, es un espacio polivalente, no es un teatro convencional y tenéis el público muy cerca, vosotros estáis muy cerca el uno del otro también. Bueno, eso de alguna manera cambia el espectáculo, a pesar de que, como nos estáis contando, es un espectáculo que traéis muy rodado y muy testado ya, ¿no? Sí. Sí, y es eso, y también jugamos, es la cercanía, ¿no? La cercanía, pero ya no solo la cercanía con el espectador física, sino con lo que es la vida de cada uno, ¿no? Luego hay otros puntos que, claro, hay muchas cositas que estas cosas no trascienden porque no las decimos, pero el hecho de personalizarlo en mí también es como decir casi a todo el espectador, todos tenemos una vida, todos somos protagonistas de una historia, ¿no? Y todos podemos ser protagonistas de una historia, ¿no? Y que no buscamos en sí que la gente se sienta reflejada, pero sin querer en nuestra forma de hacer, sí que al final hacemos un teatro muy cercano. Por eso nos gusta mucho el contacto con el público muy directo, pero es que además nos gusta mucho también el que parezca, como muchas veces nos dicen que coño, pero si eso es como la vida, si es que no va a ningún lado, ¿no? Dices, no, claro, es como la vida porque la idea es que parezca que está ocurriendo y que es cada día una cosa nueva, pero claro, para llegar a ese punto de relajo, de distendimiento, como tú dices, tiene que estar muy elaborado y haber traído un trabajo Sí, es que detrás. a veces parece, como dices, que parece que no lo habéis ensayado, parece que no lo habéis, ¿sabes? Es que esa sensación que nos dicen a veces, es que parece que sois vosotros mismos. Y le digo, hombre, somos nosotros mismos porque nos ponemos ahí, digo, pero hemos tenido un trabajo, un estudio, unas crisis para salir. Bueno, pero si llegáis con esa naturalidad, es que justamente ese trabajo está muy bien hecho, ¿no? Si nos lo creemos tanto al otro lado. Una cuestión más, ¿cuál es el tono? Porque bueno, como en la vida, pues hay momentos para el humor, momentos duros. Hasta ahora hemos hablado de cuestiones muy profundas. No sé si es un espectáculo para mucha reflexión o también nos vamos a reír. Nos tenéis acostumbrados a pasarlo siempre bien. Bueno, pues tiene sus reflexiones son profundas. El poemario tiene su carga, pero nosotros hemos intentado, o nosotros procuramos, o cómo funcionamos nosotros cuando estamos en una crisis, lo mismo que nos pasa cuando estamos en una crisis de un espectáculo, o en una crisis de un momento, intentamos, yo creo que la mayoría de la gente intenta buscarle algún clic para podernos soltar y soltar presión, relajar y que nos soltemos una carcajada, que nos apetezca reírnos. Y entonces sí que hay momentos en que la relación que se crea entre no sé cómo llamar al personaje en crisis y a la otra persona que está acompañando a la persona en crisis, pues se crea una relación en el que hay un poco de todo. Hay que, pues como pasa en esto, o le echas la bronca, o le riñes, o le dices palabras bonitas, o a veces le chinchas, pues un poco lo que haces con una persona que está atascada en un punto, ¿no? Que le dices de todo. Entonces también tiene momentos de humor, sí. Lo vamos a comprobar mañana a partir de las 8:15 en el Salón de Actos del Museo de la Evolución. Siempre es un placer charlar con vosotros, pero nos va a gustar mucho más ver el espectáculo mañana. Queríamos hablar de este espectáculo, entre otras cuestiones, por su calidad, porque nos gusta mucho el trabajo de Ronco, pero también para poner en evidencia una vez más que la vida cultural está en marcha, que hay mucha actividad cultural muy diversa y muy interesante. Andrés, vosotros no paráis de trabajar y ojalá que sea así durante mucho tiempo. Pues por suerte nosotros tenemos una ciudad en la que tenemos mucha, como dice un amigo nuestro, es que Burgos tiene una movida cultural muy bestia, ¿verdad? Sí. Pero es que es verdad, tú vas a la venta de entradas, se hacen entradas y hay cosas mañana, cosas hechas por Fundación Caja Burgos, cosas hechas por la Consejería ahora o Concejalía de Cultura, cosas hechas por el Museo de la Evolución y luego
hay un montón de oferta muy variada, de muchos tipos, desde música, teatro, musicales, y prácticamente desde el final, se puede decir, desde finales del 20, cuando la pandemia amainó un poco, aun con restricciones, pero siempre ha habido mucha oferta, ha habido bastante oferta cultural. Y ahora que se ha recuperado ya los espacios, los auditorios, perdón, las audiencias, pues bueno, yo creo que hay oferta para dar y tomar y disfrutarla, claro, porque es que además hay mucha, además siempre ha sido, por suerte, como siempre se ha vendido, cultura segura, ¿no? Que prácticamente no ha habido contagios, incluso dices, hay bandas, una banda que están con los instrumentos soplando, los saxofonos, las tubas, todo, y no ha habido prácticamente ningún brote importante. Desde luego. Pues vamos a disfrutarlo. Andrés y Ana, muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero veros muy pronto de nuevo por aquí. Cuando quieras. Pues muchísimas gracias. En 8 Magazine hacemos un alto en el camino. A la vuelta recibimos a Jon te lo busca. Hasta ahora. Son las 5:16 minutos y en 8 Magazine llega el momento de traerles buenas ideas. Yo no sé si tengo buenas ideas o no, lo que tengo son los mejores colaboradores que sí tienen buenas ideas. Es el caso de Jon Arribas. Jon te lo busca. ¿Qué tal, Jon? ¿Cómo estamos? Pues encantada de reencontrarme contigo. Ya les he contado a nuestros espectadores que nuestra intención esta tarde no es ver un proyecto como solemos hacer antes de que aparezca Jon te lo busca y después de pasar por sus manos, que volveremos sobre esa cuestión, por supuesto, pero hoy queremos detenernos un poco en las tendencias generales en el ámbito de las reformas, de la decoración, el interiorismo y particularmente en el ámbito de las cocinas, Jon, porque es verdad que están cambiando, y no solo por una cuestión de moda, sino por algo que ya hemos hablado en esta sección, los hábitos y las necesidades de las personas en sus casas, ¿verdad? Joder, está cambiando muchísimo. Y por esto es por lo que yo creo que te llamé ayer y te dije, oye, Neca, ¿qué te parece si hablamos de esto? Porque al final en Instagram, cuando te bombardean con una idea y tal, y dices, coño, aquí hay algo que a la gente les está llamando la atención y vamos a hablar un poco sobre esto, sobre el tema de las cocinas, que es una pasada, ¿eh? Lo de las cocinas, tenerlas abiertas, tenerlas cerradas. Nos mola tener las cocinas súper abiertas de cara a estar todos juntos con el salón y tal, pero no nos gusta por otra parte que la mezcla de olores tal. Y yo lo que vengo es un poco a contar que hay un montón de ideas que podemos trasladar a la casa, que quede de cine visualmente, pero que encima sea súper práctico, ¿sabes? Y siempre digo que tenemos que estar un poco ese espacio, que son los dos espacios más importantes de la casa, la cocina y el salón. Yo creo que lo tenemos que tener siempre un poquito unido. ¿De qué manera? Pues bueno, pues ahora con las imágenes yo creo que lo vamos a ver Claro, hay genial. muchas posibilidades y las vamos a ir repasando. Yo te quiero decir, Jon, que después de lo que he aprendido contigo y de la reforma que he vivido en primera persona, ya estoy preparada para irme de becaria a cualquiera de las obras, ¿eh? Oye, Y me he hecho un máster en cocina. Yo te cojo. Vale, vamos a empezar y además a conocer un poco más. Y vamos a empezar por este concepto de cocinas abiertas. Jon, vamos a ir viendo a lo largo de la conversación algunos ejemplos. Cuando hablamos de cocinas abiertas, nos referimos a un espacio compartido por completo, en este caso con el salón, pero también con el recibidor, un espacio amplio de convivencia en la casa y abierto. La gente por lo general deja la cocina abierta cuando su cocina es muy pequeña, no tiene por qué, o sea, no tiene nada que ver. A mí al revés, cuando creo que hay mucho espacio entre la cocina y el salón, cuando más me gusta dejarlo abierto, porque creo que se diferencia muchísimo más. De la otra manera está todo como más apelotonado, ¿no? Pero esto es la leche, o sea, yo jamás sé responder cuando un cliente me dice, Jon, ¿y qué es mejor, dejarlo abierto o dejarlo cerrado? Yo creo que ahí entra muchísimo la vida que tú hagas en el día a día, ¿no? Es importantísimo saber decidir y siempre que las dejo abiertas, lo dejo en obra preparado para que el día de mañana puedan cerrar con mamparas o incluso con un tabique, ¿no? Con un tabique de Pladur mira, ahí salgo yo, guapetón estaba que venía de vacaciones, y ahí lo dejamos totalmente abierto y yo creo que fue un acierto de la leche.
importantísimo, si queréis dejar una cocina abierta, un buen sistema de extracción. Claro, ahí es donde quería llegar. Esto tiene muchas ventajas, la comunicación, la convivencia, ampliar el espacio, la luz, pero tiene algunos hándicaps que se pueden atajar sin ningún problema. Por ejemplo, la gente que piensa, La extracción. es que voy a estar cocinando y va a oler, pues Claro. no tiene por qué. Bueno, lo bueno de esto es que la tecnología avanza tanto, o sea, muchísimo más que nosotros, va a una velocidad pero abismal, y ya los precios no son tan caros como para poder decir, jo, es que no puedo poner esta extracción tal. Incluso hay extracciones que van directamente desde la campana, que no van arriba, se llaman estas de Bora, que tanto se están oyendo ahora, salen directamente así no sé si lo has visto alguna vez, sale directamente de la campana, Sí. de abajo, o sea, de la placa, perdona, abajo, y de ahí sale directamente la extracción. O sea, hay verdaderas barbaridades. Y eso absorbe, pero vamos, genial, ni tienes olores, ni tienes humos, ni tienes nada de nada, con el salón completamente pegado. O sea que es cierto que quizás una campana de las que tenemos que poner para que absorba mucho más es más cara, pero bueno, yo creo que ya se está equiparando muchísimo a los precios actuales de cualquier otra campana. John, hay muchos sistemas, por ejemplo, aquí estamos viendo un sistema en el techo prácticamente, bueno, muy integrado, ¿no? Con muy poco invasivo visualmente, pero también la extracción puede ser hasta un elemento de decoración en Claro, algunos joder, casos, ¿verdad? Hacen unas chuladas de la leche. Ahora te bajan unas campanas, por ejemplo, yo creo que donde lo pusimos en Madrid, en el Retiro, pusimos una extracción de una campana blanca, mate, chulísima, y dices, joder, es que esa está bonito, ¿no? Esa está bonito, te parece una lámpara, parece. Y yo creo que es simplemente cambiar el concepto. En Europa se ha usado mucho más que en España, o sea, en Centro Europa mucho más que aquí, ¿no? Se ha usado este concepto y bueno, y ahora está llegando ya desde hace tiempo, pero yo creo que en muchos casos para quedarse, ¿eh? John, estamos hablando de cocinas abiertas, ahora vamos a hablar de cerramientos muy ligeros también, pero bueno, que aíslan de alguna manera. Otra de las claves a la hora de tener una cocina completamente abierta o en comunicación con, por ejemplo, el salón, son los materiales que escojamos. En las cocinas abiertas compartimos el pavimento completamente en el espacio, es lo que unifica, y este tipo de materiales, volviendo de nuevo a los hándicaps de tenerlo abierto, están perfectamente adaptados para un espacio de cocinar, de fregar, de todo. Hombre, claro, eso lo tienes que tener. A mí la verdad que me gusta siempre poner el mismo pavimento en toda la vivienda, ¿no? Si os dais cuenta, en pocos sitios ahora vamos a entregar una en Liencres, que el cliente sí que ha querido partirlo, pues porque visualmente él lo quería así, a mí me gusta una continuidad, pero sí que es cierto lo que dices tú, o sea, es importantísimo lo que acabas de decir de que no puedes poner algo que sea muy trotero. Si pones un parquet, que nosotros ponemos parquet flotante muchísimo, tiene que ser un parquet adecuado a la cocina, que esté sellado como tiene que ir, que se te caiga agua y no se te estropee, que lo hay, ¿eh? Yo lo pongo en casi todas las viviendas, pero es cierto que tiene que estar bien instalado. Vamos a empezar a ver algunos ejemplos de cocinas con cerramientos bastante ligeros. Hay varios modelos completamente de cristal, otros con carpintería metálica, los vamos a ir viendo, y es un paso intermedio entre las cocinas estancas y la distribución tradicional y estas cocinas abiertas que veíamos. Mantienes esa comunicación porque apostáis mucho por elementos muy visuales de cristal que permitan ver las dos zonas, pero las separen. Es lo que venimos diciendo todo este tiempo aquí, ¿no? Que la cocina simplemente con un cristal que no te separe visualmente con un tabique, de que lo que veas justo al lado, jolín, parece otro espacio completamente diferente, ¿no? Y apostamos por diferentes mamparas. Cada vez las diseño de una manera, ¿eh? Según me salga en ese momento. Hay veces que abajo la dejo ciega para poner los muebles, otras veces esta, por ejemplo, es genial. Esa mampara la diseñé con un trozo por dentro para que tuviera una persiana veneciana y ahí que tú la pudieras girar o no en función de si hay gente o no hay gente en casa, ¿no? Me parece súper discreto, se quedaba oculta y bueno, pues son cosas que te hacen un poco comerte la bola, que el cliente esté satisfecho después. Bueno, y ver que hay muchas posibilidades. Hay un montón de posibilidades, hombre. Ahí solamente es darle un poco al coco y que luego quedan genial. Pero sí que yo apuesto siempre, mi apuesta personal,
es con mampara, que tengas la posibilidad de cerrarlo, porque soy un poco tiquismiquis para el tema de olores. Quieras que no, aunque tengas buena extracción, siempre algo se cuela a la zona de salón. Bueno, lo más probable es que sea algo rico, así que no pasa Seguro, nada tampoco. seguro, Pero estamos seguro. viendo cerramientos de todo tipo. Sí, eso es un piso de obra nueva que hicimos, que le hicimos ahí un restyling de mi amigo Lucas y la verdad que quedó divino. En obra les dijimos que el tabique de la cocina no nos lo hicieran, que fueran todas las tuberías y toda la electricidad por aquella mocheta que queda al fondo, y de ahí hicimos una zona súper divertida, ahí con un desayunador genial que tanto se llevan y tal. Y bueno, yo creo que quedó totalmente diferente al resto de los pisos que había en la comunidad, ¿no? John, tenemos poco tiempo, pero me gustaría detenerme en algunos detalles. Hemos hablado de cocinas abiertas, de cerramientos ligeros, pero que aíslan la parte de la cocina. En este caso, por ejemplo, es una puerta metálico, pivotante mucho cristal, genial. pero cerramiento metálico también. Vamos a ver algunos detalles de las cocinas y retomamos el tema de los materiales y la versatilidad que hay ahora mismo. Antes, hace no tantos años, pensábamos una cocina completamente alicatada y como mucho grese en el suelo y poco más, cerrada, muebles y punto. Ahora las posibilidades son enormes y los materiales nos permiten hacer lo que queramos, siempre, como decías al principio, adaptándonos al día a día. Sí, mira, a mí lo que me come un poco la cabeza en este aspecto es que pongas algo que sea visualmente muy chulo, pero que no se pase, porque realmente una cocina, ¿cuándo la cambias? La cambias cada mogollón, o sea, no nos engañemos, ¿eh? Eso espero. Claro, la cambias cada muchísimo tiempo. Igual una habitación dices, es más sencillo, cambias un cabecero, cambias la cama. No, una cocina nos cuesta más cambiarlo, tienes que cambiar muchas cosas y tal, y siempre intento que sean atemporales, son cada una muy diferente, aunque hacemos tantas que en alguno me dice, joyo, parecen iguales, no, son totalmente diferentes, pero creo que hay que darles un toque sin que nos agobie ni nos canse en un futuro muy, muy próximo, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, este detalle, eso es un azulejo. Sí, eso es un azulejo de porce. Sí, Se han inspirado en tus palilleros, ¿a que sí? Sí, sí. Eso es porcelanosa que va un paso por delante de todo, que nos lo venden nuestros amigos de Bigma Fontecha y es genial, o sea, realmente parece madera, es un azulejo bestial. Pero bueno, solamente en ese detalle, imagínate que te cansas, dice, bueno, tengo que cambiar 60 centímetros, no es cambiar toda la cocina y toda la parafernalia que se produce. También el concepto ha cambiado, ¿no? Protegemos esa zona, aunque lo decoremos también, pero el resto de la cocina puede ir de otra manera y además en combinaciones, bueno, yo no creo que esto sea muy arriesgado, pero sí es muy tendencia, ¿no? Sí. Yo, por lo general, me gusta azulejar muy poquito, o sea, simplemente el frente de la cocina y tal, y lo demás con mobiliario, porque todo el mobiliario que tengamos ahí dentro es lo que no vamos a tener que después poner en aparadores que tanto se ponían y tal, y yo lo veo como muy poco útil. O sea, al final los aparadores no estás en el día a día, y en la cocina en cambio sí. Los aparadores, yo me acuerdo en casa de mis padres que siempre se tenía el aparador con los platos para cuando vinieran, las copas para cuando vinieran, pero cuando vienen, si vienen días súper puntuales, ¿no? Y creo que en nuestros proyectos siempre intento que todo sea como súper útil. Al menos para lo que yo pienso, ¿no? Siempre con las normas que te vayan a dar tus clientes, pero creo que es eso, que hay que hacer las casas muy funcionales, que no hay tantos metros como había antes y que hay todo como que comprimirlo en un espacio muy pequeño, y la cocina es fundamental. Como la cocina es fundamental, John, le vamos a dedicar otra sesión. Cuando nos volvamos a ver en un par de semanas, vamos a seguir profundizando en tendencias de cocina. Vamos a ver ya proyectos concretos, pero centrándonos particularmente en la cocina, porque además hay mucha innovación en este tema y antes de tomar cualquier decisión, lo mejor es tener toda la información. Así que vamos a visitar algunas de las cocinas que habéis montado. ¿Te parece? Me parece genial. Estupendo. Pues nos vemos en 15 días. Mil gracias. Hasta entonces, John, muchísimas gracias. Mientras tanto, te seguimos en redes sociales, particularmente en Instagram, donde pueden seguir el trabajo de Yo Te Lo Busca al detalle.
ahora tenemos que hacer un alto en el camino. Tras la publicidad vamos a estar en directo con Gerardo de Mateo, pero también vamos a hablarles de una nueva edición del calendario Tiempo de Mujeres, en esta ocasión dedicado a las mujeres en el cine. Son las 5:36, estamos de vuelta en 8 Magazine. Ya les he contado justo antes de la pausa que vamos a hablar de este calendario que tengo entre mis manos, Mujeres en el Tiempo, Tiempo de Mujeres, Mujeres en el Tiempo. Son una serie de calendarios que desde el año 2005 viene publicando el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza en Burgos, y que este año está dedicado a las mujeres en el cine, porque cada edición se dedica a un tema en concreto. Y este va a ser el tema de conversación con mis dos invitadas de esta tarde, que están relacionadas con el calendario y con el cine. Me acompaña un año más Elena, que es la responsable de este proyecto. Elena Ferrero forma parte del sindicato y quiero darte la bienvenida, Elena. Ha pasado ya un año, me parece increíble, pero tenemos ya un nuevo calendario. Un nuevo calendario, muchas gracias. Pues sí, es un proyecto que realizamos cada año. De hecho, ya estamos empezando a elaborar, a diseñar el proyecto del año que viene. Ya tenemos decidido cuál es el tema, ahora estamos en el proceso de selección de la ilustradora y todo lo que supone ir eligiendo las mujeres que van a ir apareciendo como cabecera de cada mes de nuestro calendario, las efemérides, porque todas las efemérides cambian cada año porque tienen que ver con las mujeres. Del tema que se elija. Ahora nos vamos a detener en los detalles del calendario y les vamos a refrescar la memoria a nuestros espectadores, pero quiero saludar a Carmen Ibeas, que me acompañaba hace poquito tiempo en el plató en su faceta de actriz, bueno, y también está aquí como actriz y obviamente como mujer en el cine, igual que el tema del calendario. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes, Nico. Nada, encantada de estar aquí contigo. El tema de este año te apela directamente, Carmen. Luego nos detendremos un poquito más con Elena sobre por qué se ha elegido este tema, pero es verdad que no sé si particularmente, porque en cualquier ámbito hay mucho que reivindicar, en cualquier área, pero que en el mundo del cine el papel de las mujeres ha estado muy relegado a la parte solo la parte expuesta, ¿no? Y sin embargo en el calendario vamos a encontrar referentes de todas las áreas del cine, de la producción, la dirección, no solo actrices, que es la parte más visible y más conocida. Es así, ¿verdad? Sí, totalmente. Es verdad que siempre el papel de la mujer en el cine está muy asociado, tanto a actriz como lo hablábamos ayer, a cosas más artísticas o vestuario o arte o maquillaje, y lo que han hecho muy bonito ellas es dedicar cada mes a todos esos puestos que igual no se visibiliza tanto o no se ve porque simplemente incluso por el hecho de que no está la imagen expuesta, ¿no? Como vemos con actrices, pero bueno, en el caso de directoras, que sí que está más visible la imagen también, sí que hablamos de ese porcentaje que no sé si en estos últimos Goya era el 30 o el 33% solo de la representación de directores eran mujeres. Entonces creo que la labor es muy importante para ver que podemos ocupar cualquiera de los puestos que ya se ocupan y que hay que dar esa visibilidad. Y para crear referentes también, que es algo que siempre perseguís. Este es un calendario coeducativo y eso tiene que ver con el contenido que alberga, pero también con lo que muestra. Elena, es algo en lo que insistís mucho, que para que las niñas tengan buenos referentes, pues tenemos que mostrárselos, porque a menudo la historia, incluso los libros de texto, no lo ha hecho. Así es. Como muy bien dices, es un calendario coeducativo en el que tiene una parte muy importante de dar visibilidad a todas estas mujeres que han participado, que están presentes y trabajando por el cine, pero también propuestas didácticas para que se vean y se traslade al aula. Y como muy bien dices, ayer en la presentación comentaban tanto Carmen como Loreto,
que era otra de las invitadas, que es productora y directora de cortometrajes, de momento de cortometrajes, esperemos que algún día realice su largometraje. Queremos que se lo crean, ¿no? Que existe el talento, es evidente, pero queda dar ese paso a decir, somos capaces, vamos a hacerlo, porque tenemos ese talento y tenemos esa capacidad. Y esos referentes es los que queremos trasladar tanto a las niñas que están ahora en los centros educativos, a las jóvenes que están pensando qué opciones de trabajo o de estudios puedo plantearme, ¿por qué no voy a poder ser yo directora? ¿No? ¿Por qué voy a quedarme en eso, en lo que aparentemente tiene más visibilidad, que es la mujer detrás, o sea, delante de las cámaras, ¿no? Y un amplio abanico, es que no son conscientes tampoco de la cantidad de oficios que requiere la cinematografía. Es que realmente también es muy desconocido, no solo en cuanto a género, sino todo lo que hay detrás. Por ejemplo, Carmen, tú eres actriz, pero también eres productora de algunos espectáculos. La última vez que viniste aquí, lo hacías en esa doble calidad, ¿no? Labor. ¿Tú viste esos referentes? Claro, es lo que hablábamos ayer, que incluso a mí, que ya tengo más edad, tengo 33 años recién cumplidos. Bueno, los cumples hoy, por claro, cierto, felicidades. Por eso me reía. Pues que incluso yo, que he vivido fuera, he viajado mucho, incluso a mí me costó sentir como ese merecimiento y ese creértelo para decir, oye, igual yo también puedo ocupar otros puestos, no solo como actriz, y producirme mis cosas. Y es verdad que surgió un poco de la necesidad de tener personajes protagonistas mujeres y con un peso o con un recorrido emocional más complejo que no se me estaba dando, y que casualmente fue en una dramaturga, en otra mujer, donde encontré estos textos con esas mujeres con esa complejidad, ¿no? Que creo que también es lo importante, que al haber guionistas y dramaturgas, o sea, esa voz femenina, lo que hace es que podamos tener unos personajes menos estereotipados de mujeres, menos sexualizados incluso en ocasiones, aunque ya ha evolucionado mucho, pero bueno, que todavía sigue pasando, y por eso es tan importante, ¿no? Y tener referentes, pero a veces los referentes lo que nos sirve es que esté cerquita, ¿no? Estar hoy aquí en Burgos y estar hablando de esto y que nos esté viendo una burgalesa o burgalés y diga, ah, pues qué interesante, no sabía que también teníamos gente cerquita aquí en Burgos que se dedica al cine, ¿no? Que muchas veces lo ves por la tele y también te puede influenciar, pero hasta que no lo tienes cerca, seguro que si te pones a hablar con tu entorno, yo me dedico a esto porque mi padre se dedicaba a esto, hablábamos eso de la importancia de que no solo en las capitales, sino en las provincias, tengamos estas charlas y estos referentes. Elena, hemos hablado mucho sobre el tema de este año, que es las mujeres en el cine, pero ya al principio de la conversación apuntabas el esquema básico del calendario, que es el mismo prácticamente desde 2005. Buscáis un tema sobre el que visibilizar a diferentes mujeres y diferentes actividades, pero con un objetivo didáctico, con referencias concretas, efemérides, que al final en un calendario es tan oportuno que aparezcan, ¿no? Todo eso está también en la edición de este año. Sí, la Organización de Mujeres de mi sindicato es quien impulsa este proyecto. Es verdad que la fecha la ponemos en 2015, pero para nada se parece el inicial al que tenemos hoy en día. Esto ha ido evolucionando, ha ido incrementándose el volumen de edición. Este año, por ejemplo, se ha alcanzado la cifra de los 60.000, que es muchísimo, porque además lo entregamos altruistamente a los centros para que lo tengan a su disposición. También se lo pueden descargar, por supuesto, en PDF desde la página web de la Organización de Mujeres del sindicato. Pero claro, efectivamente, ha sido la propia demanda de los centros la que nos ha hecho ver que el valor estaba en las propuestas didácticas. Al principio eran una hoja, como unas poquitas. Luego se ha ido por mes. Finalmente decidimos distribuirlas por etapas educativas. Y lo mismo nos ha sucedido con las efemérides. Al principio la labor era cambiar cada año unas cuantas. Y desde hace 2 años se decidió, no, vamos a cambiar todas con la labor que eso supone. También porque así nos posibilitaba dar visibilidad a muchísimas más mujeres, porque cada territorio nacional pues quiere que salgan las suyas en la cabecera. No hay espacio para todas.
¿Cómo podemos hacerlo? A través de las efemérides, porque ahí puedes citarlas en la fecha de nacimiento, en la fecha de función, cuando ha ganado un premio, cuando ha hecho una publicación, etc. Elena, este es un calendario en el que se visibiliza a las mujeres en esta edición, en el cine, pero sobre todo que es una herramienta educativa, y esa es seguramente la parte más importante. Las últimas páginas recogen unidades didácticas para trabajar en el aula que ponéis a disposición de todos los centros escolares. Me gustaría abrir un poco el abanico, porque este es un calendario de mujeres, pero no para mujeres. Es un calendario para la sociedad en su conjunto, para las aulas en su conjunto, que están formadas por niñas y niños. Y es tan importante dar referentes a las mujeres como a los niños, que formarán equipos también y contarán con mujeres en sus equipos y trabajarán juntos, ¿no? Os dirigís a todos, no solo a las mujeres. Pero principalmente a las mujeres, evidentemente son ellas las que, teniendo las mismas capacidades, han encontrado con más frentes que los hombres, ¿no? De hecho, en el caso que nos ocupa, de aquellas pioneras, es que hay que decirlo, el cine tuvo sus inicios con mujeres, no había un porcentaje muy pequeñito, no, es que las mujeres estaban desde el minuto 1. ¿Qué pasó en un momento dado? Y además en todos los ámbitos, incluso en los puestos más técnicos, que parece que solamente pues a lo mejor guionistas o escenógrafos, no, en todos los ámbitos, incluso en la producción, en la dirección. ¿En qué momento eso se apagó? Pues decíamos ayer, en cuanto empezó a entrar el dinero. En cuanto el cine dio dinero, es cuando empezaron como a desaparecer, pero a desaparecer hasta el punto en el que ni tan siquiera son citadas en muchas ocasiones en los propios grados de comunicación audiovisual. Entonces, es evidente que hay que reforzar esos referentes en el caso de las mujeres, de las niñas. Por supuesto que nosotros estamos a favor de que niños y niñas tengan referentes, pero este está un poquito más dedicado a que las niñas puedan encontrar esas figuras en las que verse reflejadas que no tienen oportunidad de ver pues, en el resto del currículum, por así decirlo, que tienen diariamente en las aulas. Y además, volviendo al inicio del cine, desde el inicio, por ejemplo, hasta que hay un reconocimiento, me parece muy llamativo. La primera mujer que gana un Oscar es en 2010, que eso es antes de ayer, y ha habido un periodo de trabajo larguísimo sin absolutamente ningún reconocimiento, así que es verdad que hay mucho trabajo de puesta en valor de muchos nombres que a lo largo de ese tiempo pues han estado silenciados. ¿Cómo se puede conseguir el calendario? Bueno, pues el calendario es gratuito y por lo tanto nosotros queremos que llegue a quien tiene que llegar, por así decirlo, principalmente a los centros. Nosotros somos los encargados de llevarlo a la afiliación de nuestro sindicato, obviamente, y llegamos a los centros, se lo hacemos entrega al equipo de orientación, al responsable de igualdad, figura que no todo el mundo conoce, pero que es obligatorio que esté nombrado en todos los centros educativos de Castilla y León, y que sean ellos los que puedan entregar ese material a los tutores para que lo trabajen en las aulas. No es necesario tenerlo físicamente, porque, como antes he comentado, se puede descargar en PDF, por lo tanto puedes visualizarlo, proyectarlo en el aula y además desde la página web tienes acceso no solo a las propuestas didácticas que aparecen en las últimas páginas del calendario, sino a otras muchas más que se nos han quedado por extensión, no cabían en el calendario, pero tenemos otras muchas más. Y además lo puedes ver no solo en castellano, sino que lo editamos en gallego, en catalán, en valenciano, en asturiano, que es lo más exótico de nuestro calendario, y está a disposición de todo el profesorado. Pues muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado. Nos lo descargaremos, lo tenemos también físicamente. No hemos tenido tiempo de habber de la ilustración, pero es verdad, no he dicho nada de la ilustradora. Claro, lo han estado viendo a lo largo de la conversación, es una parte importantísima también del calendario y que es un diseño maravilloso, la verdad, que queremos reseñar, pero nos quedamos sin tiempo. Así que, Elena, Carmen, muchas gracias por habernos acompañado, felicidades por el trabajo. Y Elena,
Elena, apúntate la cita ya para el próximo año. Ojalá nos veamos antes también, pero fijo el próximo año para hablar de la siguiente edición del calendario, Carmen, y espero que vuelvas muy pronto también para hablar de proyectos profesionales. Gracias a las dos. Pues hasta encantadas. pronto. En 8 Magazine nos vamos ahora en directo hasta Tardajos, donde está mi compañero Gerardo de Mateo con una mujer emprendedora que podría ser la protagonista de nuestro primer tema de la tarde. Una mujer que ha realizado su labor de emprendimiento en el medio rural y que ofrece su servicio en el medio rural. Gerardo, ¿de quién se trata? Buenas tardes. Buenas tardes, Eneca. Pues en el medio rural y a veces es lo que no está en medio, porque de medio a medio se va a kilómetros de aquí. Estamos nosotros en Tardajos, cerquita de la iglesia, en la peluquería Tú Misma. ¿Por qué? Porque esto es un reportaje que tenemos que hacer en varias zonas. Aquí tengo a Esther, que está ahora mismo con Fernando, pues tratándole de hacer un modernísimo corte de pelo. Hola, Esther, ¿qué tal? Hola, Gerardo, bien. Sí, eres tú, ¿no? Sí, sí. Ah, claro, como me dices ahora, que está muy nerviosa. El caso es que nosotros queríamos hablar contigo porque estamos en lo que es tu peluquería. Luego hablaremos de otra parte de tu trabajo, ¿no? Pero cuéntanos, porque esta peluquería es muy especial, no es una peluquería al uso, ¿no? Claro. Cuéntame. Pues nada. Es un antiguo establo. Esto era, sí, un merenderillo. Ya lo pasamos a merendero. Sí, bueno, esta era la casa de mi abuela, que hemos arreglado un poquito. Lo que pasa que yo, al final, lo que vengo son días, en concreto, solo con citas, porque me dedico a hacer domicilio. Entonces, en Tardajos, como teníamos este local, lo hemos arreglado. En vez de hacer domicilio, lo hacemos aquí. ¿Y cómo responde el pueblo? Bien, fenomenal. Aquí, de momento ahora está Fernando, que nos ha hecho un poco de modelo, ¿no, Fernando? Pues sí, aquí me tiene de modelo. No. Para ti, la importancia es cliente, hombre, Sí. por eso yo hoy de modelo. ¿Qué importancia tiene el emprendedor rural, en esta ocasión emprendedora, ¿no? Que quiera quedarse en el pueblo, a trabajar en sus orígenes, a daros cobertura a todos vosotros, ¿no? Pues yo creo que es importante. Además, Esther, pues hombre, da facilidad a la gente que no sale de casa, a la gente mayor, y cumple las necesidades de su peluquería. Además, Esther es muy novedosa. Tiene mucha novedad a la hora de cortar el pelo, te asesora. Igual te queda mejor así. ¿Te atreves a hacerte esto? Está la moda al casco este, ¿eh? Estoy en ello. No, Sí. estoy en ello. No te asustes. Espero que ahora acabe bien. Que hoy... Pues, Esther, cuéntame también, porque otra de las razones es que eres peluquera rural. ¿Sí? Es decir, que vas por muchos pueblos. Actualmente, tu cartera de pueblos, ¿cuántos más o menos tienes? Pues pueblos como tal, unos cuantos. No sé decirte el número, pero vamos, cuando cojo la zona y tal, pues donde me llaman. Hay días que puedo recorrer 6 pueblos tranquilamente, o 7. Supongo que esos días van con lista en un pueblo, igual te metes en verano, claro, igual hay 10 personas o Es más. terrible, sí. En verano, sobre todo, pues vísperas de fiestas y bueno. El COVID se notó, a mí me vino casi bien, porque no había presión de fiestas. Solo se querían peinar. Entonces estuvo... ¿Sigue estando de moda lo de los viernes? Sí. Las señoras Viernes, de los pueblos, sábado, los viernes, sí. Hay que ir a misa arregladas. Eso es así. ¿no? ¿Qué te piden? Porque creo que ya eso de los rulos ya está muy visto, aunque ahora os vamos a dar una sorpresa. Ya no se lleva, ¿no? No, yo... Tal y como se hacía... Yo hace mucho tiempo que no pongo rulos, pero sí que tengo una personita especial que la quiero mucho porque... Me la adopté como abuela porque la mía falleció y me ha dicho que sí, que quería ser mi abuela. Fijaros, porque pues me la he quedado. Eneca, tenemos aquí, este aparato lo hemos hecho a posta, ¿vale? Normalmente se pone el secador de toda la vida para hacer los rulos. Ya no sale, solo a ella le sigue haciendo los rulos, pero de una forma especial. Como a veces va a su casa, pues tenemos este artilugio, para que lo veáis, que es lo que Esther lleva en su maleta, porque no va a llevarse todos esos secadores tan impresionantemente grandes. Y esto, le voy a dar aquí, porque aquí donde la veis, Feli tiene 96 años, está leyendo sin gafas, y mirad cómo funciona esto, lo voy a enchufar, mira. ¡Ah! ¿Qué tal, Feli? ¡Hola! La hemos asustado. La has despertado. ¿Pero estabas leyendo, Feli, o dormida? Estaba leyendo, ¿verdad? Estaba leyendo. ¿Cuántos? 96 años y ahora mismo te está viendo tu hija en Tetuán. Ay, En directo te están viendo por el móvil. por el móvil. Ay. Manda un saludo a tu hija. Hombre, Asun.
Aquí, mira, estoy en la peluquería. Corre, maja. ¿Pero cómo va a llegar desde Tetuán? Que Tetuán está a tomar por saco. ¿No? Hombre. La tendremos que decir Salam Aleikum. Salam Aleikum. ¿Tú la dices eso, Salam Aleikum? Sí que lo digo. Claro, y dice, oye, escúchame un segundo, Feli, porque con 96 años no usas gafas ni nada y vas a la pelu todos los viernes. Sí, las gafas sí que me las pongo. ¿Qué estás leyendo? Sí, hombre. No, ¿qué lees? Me le regaló el... Ah, la vida de la Beata Piedad. Sí. Buena persona, ¿eh? Me la regaló el de aquí. El cura. El... No, un señor, un señor. Gerardo. Sí, el de la peluquería, el chico. El chico, espera, que te van a hacer una pregunta a la presentadora. Cuéntame, Neca. Yo quiero saber pero bueno, cuál es el truco para llegar así de estupenda a los 96 años. Ir a la peluquería todas las semanas, leer buenos libros, algo más tiene que haber. ¿Cuál es el truco para llegar a 96 años? ¿Ir a la peluquería todos los viernes, leer todos los días un ratito, o el chupito de orujo que te metes todos los días? Narices. Entonces, mira, a tomar viento. Pero que es bueno, chupito, ¿no? No. Nada. O echar los bailes en la fiesta del pueblo antiguamente. Agua del comprado. ¿Agua comprado porque el de aquí es mala o qué? El de aquí es bueno. La patata de aquí es muy buena. ¿No? Oye, bueno, te vamos a... tengo el hijo, pues me las da. Pues nada. El yerno. Te vamos a dejar aquí con los rulos puestos, ¿vale? Y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Luego hablamos otro rato. Ay. ¿Vale? Pues eso. Ahí está la Sunay ya esperándome. Que está la Sun también. Y la hija que te está viendo, la Juli. Esto es vida, esto te tiene que dar vida. Esto es un trabajo maravilloso. ¿Verdad que sí? Mira qué guapa. Soy capaz, vamos. Fíjate. Esto da mucha vida. ¿Sabes que eres la única clienta que le pone rulos? La única, solo a ti. A mí, sí. Algo tendrás, ¿eh? Chula yo. Me voy a ver si me pongo yo unos pocos. Bueno, Neca, pues ya has visto lo que es una peluquería rural. Lo bonito también de Esther, lo veremos otro día, quizá en primavera, y nos vamos a ir con ella, con el coche, a uno de los pueblos, que también es bonita verte en acción en los pueblos, ¿verdad, Esther? Sí, la verdad es que es algo... Pues muchísimas gracias. De nada. A Fernando, vosotros. gracias por ser nuestro modelo. A vosotros. Ya lo sabéis, si queréis venir a verla, detrás de la iglesia, en la peluquería tú misma, con @. Aquí estamos en Tardajos, pero solo con cita. Si no, que vaya a tu pueblo, como hace muchas veces. Gracias, Gerardo, que además va con dos maletas, que te lo cuente luego, con dos maletas repletas Aquí la tengo. ¿Ves? Y no falta de nada, un servicio maravilloso. Gracias, Gerardo. A ustedes también les decimos adiós, pero solo hasta la semana que viene. Volvemos a encontrarnos el martes, como siempre, a las 4:30 en punto, aquí en 8 Magazine. Hasta entonces, que disfruten mucho del fin de semana.